Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, hoy es domingo 7 de abril, soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Martín. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, Pascal, buenas noches. Y José Buendía. Pascal, todos buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues el viernes pasado la disidencia magisterial en Guerrero fue desalojada de la Autopista del Sol. La Policía Federal, al mando del comisionado Manuel Mondragón, demostró que se puede meter orden cuidando al máximo los efectos de un operativo como el realizado. Sin embargo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero está desafiando al gobierno e incluso se ha declarado movimiento popular. Pepe, buen día, ¿cómo estás viendo las cosas? Bueno, lo primero, creo que la medida del desalojo, haberse realizado de manera pacífica, limpia, fue en general bien recibido en la opinión pública. Creo que de lo que pudimos leer en los días que siguieron, este fin de semana, pues ha sido, digamos, bien recibido e incluso aplaudido. Creo que sirve un poco para dimensionar, que me parece que es positivo, el que se puedan establecer y hacer operativos que permitan recuperar el orden, en este caso la invasión de una carretera federal, sin que derive ni en represión ni en desorden, como había ocurrido, se acordarán, 2 años antes. Exactamente. Exactamente. Y 2 años antes, en el 2011, ¿no? En 2011, 12 de diciembre, ahí mismo, en Guerrero. Entonces, creo que ese es un primer saldo y me parece positivo. Ahora las preguntas es, ¿y cómo se logró eso? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué sí se pudo hacer un operativo, digamos, bien hecho? Lo primero es, la Policía Federal dio, esta vez ya hay que decirlo, muestras de profesionalismo. Creo que no fue el único caso, está también la operación que realizaron con la detención del presunto complot contra los hermanos Monreal. Ahí también la policía logró anticiparse a un crimen político que se habría realizado de no detenerlo, como ellos anunciaron. Y eso también me parece que hay que resaltarlo. Esta semana la policía dio buenas noticias y me parece que es importante para todos. Y el tercer elemento es, creo que las cosas comenzaron a cambiar o a modificarse o a tomar un rumbo distinto. Una, a partir de la reunión en la que se recupera la coordinación entre el gobierno federal y los gobernadores de los estados donde la coordinadora tiene una mayor presencia, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Y en concreto, creo que la coordinación en el operativo de desalojo también tuvo en la coordinación un elemento decisivo si atendemos a lo que dijo el coordinador nacional de seguridad, Mondragón, que dijo que era un operativo que se había realizado a partir de la coordinación de la Policía Federal, las autoridades y las autoridades locales. Ángel, estamos lejos de aquellas escenas como Atenco, donde la policía entró y a patadas arremetió contra varios de los que protestaban en contra del entonces proyecto de aeropuerto. Yo creo, como diría el dirigente histórico de la tribu yaqui, antes como antes y ahora como ahora. Yo creo que las condiciones que privan hoy en el país son radicalmente diferentes a las que privaban hace un periodo aparentemente tan corto en términos históricos. Yo creo que las cosas han llegado a un punto tal donde es inevitable tener que parar este tipo de actos. Yo así lo pondría de entrada. Estas personas jugaron, estos delincuentes, estos grupos de bandoleros, jugaron o apostaron a que jamás se iba a atrever el Estado mexicano a hacer lo que hizo el viernes. Es evidente que se equivocaron y lejos de reconocer en una actitud autocrítica que las cosas han cambiado, yo creo que insisten, tú ya diste un dato, de que ahora ya no son movimiento magisterial, ahora son movimiento popular, lo cual es un ridículo completo, pero
todavía continúan en esa estrategia y convocan a un paro nacional, el cual hoy mismo a la hora del mediodía, una cosa así, en Oaxaca, la sección y el liderazgo correspondiente, Dios dijo, no señores, nosotros regresamos mañana a clases porque no hay condiciones para una cosa como esa. ¿Qué puede uno concluir de esto que estamos leyendo y que sucedió hoy en la mañana, a principios de la tarde? Que evidentemente los fines que tienen estas personas, o al menos sus dirigentes, rebasan con mucho el ámbito puramente magisterial. No olvidemos que los dos dirigentes o líderes guerrilleros históricos en el país, los dos fueron maestros rurales, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, los dos guerrerenses, o al menos formados y desarrollaron una labor ahí en el estado de Guerrero. De tal manera que hay todavía esos resabios, ¿no? Dice el dicho que donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, yo creo que estos muchachos, por llamarles de alguna manera, porque hay unos que hasta parecen más viejos que yo incluso, ¿ya? Pero que ya soy un sesentón, ya casi 70, no han entendido que el mundo ha cambiado en lo que se refiere a poder modificar la situación política y económica, pero que también México, como parte de esa gran corriente de transformación que se da ya de manera clara quizá a partir de los años 70, 80 en el mundo, entonces siguen anclados ellos a una visión que lo único que va a provocarles a ellos como movimiento, como grupo político, si lo queremos llamar de alguna manera, son fracasos cada vez más claros y un aislamiento total de la opinión pública y de la publicada incluso. Diría, para terminar, en respuesta a tu pregunta, lo siguiente: esto que hizo el gobierno federal el día viernes, yo no compraría mucho la idea de Pepe de que fue por la coordinación. Yo creo que fue una decisión del Estado mexicano, el gobierno, ante sí, para sí y por sí. El gobierno dice, hay que hacer esto, y lo hizo. Porque además, tomando en cuenta que es una vía federal, pues deben de haber tenido la atención de decirle al gobernador, que ahorita ya está, dice, yo no salgo a un auto público porque los maestros... Es decir, el señor, como diría Manlio Fabio Beltrones, habrá que averiguar si ahorita está sobrio en estos momentos, ¿no? Entonces, esto es como pedalear, como subirse a una bicicleta. La bicicleta, que sería aquí hacer valer el Estado de Derecho, ahí estuvo arrumbada, casi oxidada durante decenios, y obligadamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se monta en la bicicleta y empieza a pedalear. ¿Qué sucede cuando uno va en una bicicleta y va pedaleando? Va transitando velozmente o lento, pero en el momento en que uno deja de pedalear, la inercia te lleva un poquito más, pero si no pedaleas te vas a caer. Hoy la gran tarea política que tiene frente a sí al Estado mexicano es seguir pedaleando. Y eso lo coloca en una posición muy difícil porque ya no puede regresar. Si el martes, si el miércoles, si en los días posteriores o las semanas posteriores no se cumple con lo que anunció el secretario de Educación cuando dijo el que no trabaje se liquida, es decir, está ante una situación donde lo único que le queda es convertirse en un excelente ciclista en términos de hacer valer el Estado de Derecho. Gracias, Ángel. Humberto, ¿habrá encontrado el Estado mexicano o estará por encontrar pues una forma de romper aquel hechizo que existe desde 68, que cualquier acto en un esfuerzo de imponer el orden es inmediatamente considerado un acto represivo? Bueno, la represión es una facultad jurídica del Estado, por definición. Pero digamos una violación a los derechos humanos, que ese es el tema. Si hay violaciones a los derechos humanos, si hay comisión de delitos durante la represión, eso es otra cosa, pues. Sí. Pero la represión es una facultad del Estado. Y en este caso, aunque me parece un exceso llamarle bandoleros a los... delincuentes. O delincuentes a los quito que ese sustantivo y porque pongo eso nos llevaría entonces a poner fuera de la ley todo movimiento social. Me parece que no es por ahí. Yo creo que todo mundo debe acatar la ley, no sé si todo mundo pueda. Por ejemplo, pues me parece muy bien que los banqueros paguen impuestos, los grandes empresarios, que no se les condonen o no se les permita que las pérdidas en la bolsa las metan a su contabilidad para pagar menos. Ya perdieron, ¿no? Ya resolvió la Suprema Corte que Yo creo que no debe haber políticos enriquecidos en el poder de manera ilegítima, como ocurre generalmente en todo el país.
Y bueno, y si todos nos atenemos a la ley, pues que sea parejo, porque si no, volviendo a la metáfora esta de la bicicleta, yo creo que el Estado se puede caer. Se puede caer, porque no solo debe meter al orden a los que bloquean una carretera, también debe meter al orden a los que propician la injusticia, la desigualdad en este país. Lo que tú estás diciendo, Humberto, es que va a haber que ser parejo en la aplicación de la ley con todos, pues a partir de ahora. ¿Para qué tanto brinco estando solo tan parejo, decían por ahí? Claro. Martín. Yo me quedaría con la cuestión social que resalta Humberto, porque si bien Ángel hablaba de las cuestiones políticas y las cuestiones legales, constitucionales, yo estoy en favor de que la ley no se negocie, claro que no se debe negociar, pero los rezagos históricos que manejan estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, toda esta zona de Chiapas en materia educativa, pues vamos, el origen no nada más son los movimientos disidentes o los movimientos sociales que han estado en contra de gobernadores o exgobernadores que se robaron el dinero, que se llevaron los recursos, que empobrecieron aún más a toda la población indígena o semiurbana que vive en las principales ciudades de estos estados. Finalmente, lo que estamos viendo son luces y sombras. Efectivamente, la ley se tiene que cumplir, pero cuando a los líderes sociales les dices, se aprobó en el constituyente una reforma educativa que tú tienes que acatar a como dé lugar, bueno, y si mi condición social me sumerge en una serie de carencias, de cuestiones que me impiden incluso cumplir con mi labor como maestro educativa, la gente se politiza o los líderes politizan al resto de los maestros que pudieran estar en las aulas dando clase y finalmente deriva en estos movimientos que hoy pues el gobierno no los tiene totalmente controlados. Quizá el operativo que vimos el viernes pasado fue muy limpio, sensacional, pero yo pregunto, ¿y eso ya resolvió el problema en Guerrero y en Oaxaca y en Michoacán para aplicar la reforma constitucional tal cual como fue aprobada por el Congreso Federal y posteriormente en los congresos estatales? O sea, esto no resuelve el problema de fondo. El problema social prevalecerá mientras no haya una transformación estructural donde el Estado le mande señales a la población de que efectivamente la ley no se negocia, pero no nada más en el ámbito educativo. Nos enteramos por otros líderes disidentes del sindicato petrolero que la hermana, los cuñados, los primos, los sobrinos del dirigente magisterial cobran sin trabajar en el sindicato, del gremio petrolero, reciben un salario hasta el año 2999, creo. ¿Tan poquito? Ah, bueno, pues hasta donde llegue la prole, como dice aquella, ¿no? Entonces, eso yo siento que es el gran pendiente de todas estas reformas que sí son necesarias para el país, pero que todavía tenemos estos chipotes que hacen muy desigual este concepto de que la ley es para todos y que todos estamos obligados a cumplir la ley. Por supuesto que todos estamos obligados, o sea, nos daríamos un balazo en el pie si dijéramos que pues no, o sea, yo no voy a respetar la ley, no, pues la ley la tenemos que respetar todos, pero en los hechos, ese es un gran pendiente del Estado mexicano, ¿no? Que no todos respetan la ley. José Luis, forma es fondo, dicen. ¿Por qué te parece que eligen este momento, justo este momento, 2 semanas después de aquel bloqueo, en principio de vacaciones, para realizar el operativo? Bueno, yo creo que la razón es un poco, te contestaría Pascal, con la frase que acaba de decir Humberto hace unos minutos, que es, se podría caer el Estado. Yo creo que el Estado se estaba cayendo hace 10 días, con la primera toma, secuestro de vías federales por más de 9 horas, con miles de personas. ¿El Estado de Guerrero? No, el Estado federal, el Estado mexicano, el Estado mexicano, el orden constitucional. O sea, era un reto, para ti un reto, ¿verdad? Sí, era un reto. La pregunta era en ese momento, y ha sido estos días, ¿por qué los terceros que no tenían nada que ver, que de milagro no se murió alguien de un infarto, que de milagro no se murieron de sed niños, etcétera, que iban en las vías, ¿por qué el Estado o los estados locales, el Estado local de Guerrero y el Estado federal tenía que privilegiar los derechos de unos inconformes
sin etiquetar su legitimidad ni conformidad, y no el del resto de los ciudadanos. Es decir, de gente que tiene derechos individuales que el Estado le tiene que garantizar. Bueno, eso sucedió por una segunda ocasión. Entonces, yo lo que creo es que la excelente noticia es que el gobierno federal, en esa mezquindad que los gobiernos locales acostumbran de cuando no nos conviene, es un asunto federal que le entre la federación, y cuando nos conviene, aquí no se mete la federación, pues el gobierno federal tomó cartas en el asunto, las tomó desde mi punto de vista de la mejor manera. ¿Estaban rebasados los estados? Guerrero, Michoacán, yo creo que sin duda en el momento en que ya se vuelve una constante tomar la carretera federal México-Acapulco, pues sí necesita haber un componente de colaboración. El tema es que el gobernador Ángel Aguirre desde un principio dijo que él no se iba a manchar las manos cuando él había ocasionado parte del zafarrancho. Y bueno, si él está dispuesto a que le afecten todos sus edificios públicos, pues es su problema. Pero el hecho es que esa irresponsabilidad, que además está viendo cómo se va repitiendo en los otros 4 estados, pues alguien la tiene que frenar. Y me parece que ese es un primer buen dato. La segunda cuestión que yo creo es que esos 4 estados, no podemos hablar aquí como que es un asunto que es el problema del magisterio. Si hay un problema magisterial, pues todos lo sabemos por la detención del Baester, por cómo ha habido este movimiento telúrico, pero esos 4 estados podrían estar destinados hoy a cualquier otro movimiento social, podrían ser mineros, podrían ser lo que sea. La razón es que son los 4 estados más pobres del país, y creo que eso es el tema, que son el caldo de cultivo donde están estos inconformes que pues hoy se hacen disfrazar de maestros, y desde mi juicio no lo son, y por eso se les acabaría en muy poco su 20 como maestros. Bueno, vamos a hablar de lo que viene hacia adelante para este movimiento magisterial disidente, para la reforma educativa. Haremos una pausa y regresamos inmediatamente. Esto es Círculo de Ideas, no se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Martín, tú decías hace un momento que el operativo pues, estuvo muy bien, pero no ha resuelto el problema. ¿Qué debe venir hacia adelante? Bueno, hay 2 caminos. Uno es la política, seguir haciendo más política, pero una política, digo, el presidente ya lo ha dicho, ¿no? Seguiremos haciendo la política educativa con la negociación, el diálogo y todo lo que se requiera, y por otro lado el respeto a la ley. Creo que es algo sensato. O sea, yo no estaría en contra de que, pues por un lado se haga respetar el marco legal, estoy totalmente de acuerdo, pero por otro lado el gran problema del Estado mexicano es qué hacer con estas comunidades tan rezagadas socialmente. O sea, dirán, ok, el aspecto de la aplicación de la ley no distingue si hay rezagos sociales o económicos. Sí, pero el gran problema de estos grupos que protestan o que se imponen ante una reforma constitucional que puede ser educativa o después será la energética y después serán otros rubros donde se pretende hacer una serie de reformas dentro del llamado Pacto por México, finalmente muchos de estos sectores de la población mexicana golpeados en las últimas décadas por crisis económicas tras crisis económicas y que no han visto una mejoría en su calidad de vida, seguirán oponiéndose de fondo a todo este tipo de cuestiones estructurales que han favorecido a unos cuantos y han perjudicado al gran grueso de la sociedad. O sea, para mí, ¿qué seguiría? Mucho diálogo político, porque estos focos, si bien están alentados por, a veces, liderazgos que se salen del marco legal, son carne de cañón y son terreno de cultivo para todo este tipo de inconformidades sociales que no vas a poder aplacar por decreto presidencial o porque el Pacto por México acordó hacer reformas a la Constitución, porque efectivamente quizá ese es el gran camino que tenemos que seguir los mexicanos para crecer al 6%, como ha dicho el presidente en las últimas horas a raíz de su viaje a China, ¿no? Humberto, el centro de esta reforma educativa es la evaluación de los maestros, ¿no? Si tenemos en cuenta que son 75,000 maestros en Oaxaca, 60,000 en Guerrero, y que estaban protestando justamente porque ellos veían que no podían enfrentar una evaluación que fuera
pareja en todo el país. ¿Qué va a pasar una vez que se les evalúe? No podemos poner en la calle a más de 130,000 maestros. Bueno, yo creo que queda la posibilidad de capacitarlos, de ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, incluso porque de eso depende también un buen desempeño profesional. Las cosas están planteadas ahí. Y yo lo que creo es que efectivamente este gobierno va a tratar de seguir haciendo política y va a ser muy cuidadoso con el empleo de la fuerza, porque me parece que hay mucho miedo de que 1 o 2 muertos vayan a desatar un conflicto mucho mayor que después sea incontrolable. Esa es la conciencia, es lo que se comenta en los círculos oficiales y me parece muy sensato que lo tengan presente, pero tampoco pueden renunciar a la fuerza legítima del Estado. Van a negociar todo lo negociable, pero no van a ceder. Y yo creo que los grupos rebeldes, los grupos de oposición, de la CENTE, la CETEG, lo que se quiera, deben tener presente este hecho. El gobierno de Peña Nieto ya dio muestras de que sí va por todo. No es como dice por ahí algún periódico que ya se viene otra vez la represión, que esto es casi un 68. No, no es por ahí. Insisto, no creo, ni siquiera creo que el Estado mexicano actual tan deteriorado tenga la capacidad para reprimir de manera indiscriminada, porque eso tiene costos y costos muy altos. Lo que se va a venir es negociación y ojalá lo entiendan los grupos de oposición porque deben participar también en la solución de los problemas. Ángel, ¿por dónde ves el futuro de la reforma educativa? Yo creo que el futuro de la reforma educativa ni va a ser tan luminoso como sus panegiristas lo quieren hacer o quieren hacernos creer, ni tampoco va a ser tan oscura y negra como estos grupúsculos quieren también hacer creer. Creo que va a quedar algo razonable dentro de las condiciones del país, pero que sentará las bases para una mejora ahí sí continua. Y déjeme decir una cosa, ahorita los he escuchado con detenimiento, una afirmación tuya y otra afirmación de Humberto, en el sentido de cuando tú dijiste no se puede despedir a 130,000 maestros. De golpe, ¿no? Yo creo que se puede llegar a una situación incluso en términos numéricos mayor que eso, pero no el gobierno lo va a hacer. Lo va a hacer simplemente Cronos y la demografía. Yo les hablaba antes de entrar al aire de esta publicación del Colegio de México que se llama Los Grandes Problemas Nacionales, y el tomo 1 está dedicado a la población, y el primer trabajo de la autoría de Manuel Ordorica, que se llama Las proyecciones de la población hasta la mitad del siglo XXI, es decir, el referente del 2050, y viene una parte ahí que tiene que ver con la educación, vivienda, política de salud. Pero en la parte de educación trae datos muy interesantes del 2005, 2010 y luego proyectados hasta el 2050. Y encuentra como consecuencia de la caída de la fecundidad, es decir, del número de hijos nacidos vivos por mujer, que de aquí, el 2005, eran 888,700 maestros en activo de primaria y secundaria, es decir, frente al aula. Pero si nos vamos al 2020, estos ya son 725,000. Es decir, niños, ¿no? Efectivamente, sí. Al haber menos niños y menos jovencitos para la secundaria, es más, este fenómeno ya se advierte hoy de que hay grupos que se cancelan, ya no hay turno vespertino, de tal manera que no se trata de que el gobierno venga y los corra, sino que la demografía, producto de la nueva conformación de la pirámide poblacional del país, va a ser innecesario. Y eso genera otro problema político, por supuesto, porque no se atreve el Estado a resolver, es que ya no se requiere tantos maestros de primaria y de preescolar. Entonces tenemos normales rurales o normales en general que están arrojando profesionistas del magisterio, pero que no hay necesidad real producto de la nueva composición. Y la ironía, Ángel, es que ellos están pidiendo más plazas. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no aceptan que hay una profesión en la sociedad, en las nuevas condiciones demográficas, que no las impone el gobierno, sino que es producto de un cambio cultural que se inició en México hace 40, 45 años, como en todo el mundo, de tal manera que eso no lo pueden cambiar. Es decir, quizá extrapole en el ejemplo, pero hoy nadie extraña a los zapateros remendones, por ejemplo. O sea, que no se malinterprete en el sentido de que estoy comparando a un maestro de primaria, sino simplemente... Pero todavía existen. Pero muy poquitos. Pero hay. Es decir,
Sí, pero no en la proporción que había hace 30 o 40 años cuando le teníamos que poner medias suelas a los zapatos cuando andábamos todos fregados. Es decir, ¿qué es lo que sucede? El cambio demográfico permite el surgimiento de nuevas profesiones, de nuevos oficios, de nuevas actividades, pero también a la vez va descartando otras que ya no se requieren. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas en contra de la demografía o del cambio? No, ¿qué va a hacer el Estado para darles opciones? Más bien yo creo que es la pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo cuando oigo ese tipo de expresiones corto cartucho. Resulta que el Estado tiene que resolver ahora todos los problemas. No, Ángel, pero no es producto de un rezago social. Es evidente que hay personas que tenían un trabajo hace 40 o 50 años y el cambio en las economías, no solo aquí en México, en el mundo. A ver, espérame, Martín. Viene un dato aquí todavía muy interesante que vale la pena que lean y pueden entrar gratis a la página del colegio, donde viene el número promedio de un hogar, de la familia. Y para 2020, miembros del hogar 3.1. Y si nos vamos al 2030, estamos hablando de 2.8. Quiere decir que la familia en México para el año 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, tendrá padre y madre, pues estamos hablando que casi el 70% de las familias, y tendrá menos de un hijo, estadísticamente hablando, por supuesto. Sí, de acuerdo. Entonces, es evidente que esto va a tener un reflejo en la composición del personal docente. Entonces, ya dice Humberto, el Estado es el mentolatum, que él les dará cosas. No, debe darles el opciones, Estado, debe darles opciones. Claro y la que sí. opción es muy Claro sencilla. que sí. Aquí está tu liquidación, lo que te toca, y te jubilaste. ¿Por qué? Porque ya trabajaste 20 o 30 años. Es decir, yo no entiendo por qué nos asusta tanto que maestros que tienen 25, 30, 35 años, que ya pueden pensionarse, el Estado los pensiona. No está violando ley alguna, no está escamoteándoles derecho alguno. No es ese el problema, ese no es un problema para empezar. Eso no es un problema. A ver. Estás inventando. Vamos a ver, no estoy inventando. Tan es así, te has de acordar tú, por la edad que tenemos ambos, que en este país desde hace 15 o 20 años se ha iniciado programas de retiro voluntario. ¿Por qué? Porque ya sobran trabajadores en ciertas áreas. Entonces, esa es la solución que tiene, es la solución de la pensión. Entonces, ¿qué quieres los que aquí? tienen de 1 a 10 años, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ese es otro problema. Que están igualmente No impreparados, están igualmente, porque esos que tienen de 1 a 10 años son más jóvenes. A eso sí, como tú dijiste, hay que entrenarlos, hay que prepararlos para darles acceso a nuevas técnicas, a nuevas formas didácticas para enseñar. Estoy de acuerdo. Pero el problema no es los del 1 a 10, porque es una persona que tiene probablemente 20, 25, 28, 30, 32 años. Esa persona le quedan 25, 30 años de vida laboral todavía. Ahora vamos a dejar a José Luis que nos dé su opinión sobre el futuro. Bueno, mira, yo lo que veo es que una es lo que corresponde a la crisis inmediata que hoy está vigente en los estados que hemos mencionado. Y frente a la noticia que se ha dado en las últimas horas de los grupos de autodefensa que se suman, sobre todo de Guerrero, que se suman a este movimiento, pues creo que el primer reto del Estado es, como lo decía ahorita Humberto, es cómo aplicar el ejercicio de la ley, siendo el último recurso la fuerza pública, pero también entendiendo que, como lo habíamos hablado hace unas semanas en torno a los grupos de autodefensa, no se podían tolerar esos grupos precisamente porque un día son la autoridad y otro día pasan a ser los bandoleros. Entonces creo que la primera cuestión que tiene que haber aquí es una claridad que, y creo que va a cambiar mucho esa crisis y de pronto empiezan a aparecer no solo machetes, sino ahora pues pistolas y armas de alto calibre. Entonces, eso creo que es el primer dato, que tendrá que haber una operación quirúrgica y estratégica, y energía, porque creo que la energía por parte del Estado federal, del gobierno federal, ya no puede ser marcha atrás. Es decir, negociación, pero si no aceptan negociación y al primer balazo, pues tiene que haber energía. Eso me parece el primer dato. Ahora, la segunda cuestión en lo sustantivo de la reforma. ¿Cuáles son? Hemos hablado aquí mucho de todo lo que implica la reforma, pero yo creo que la reforma va a ser viable, y donde está el punto nodal son dos temas. Una, la discrecionalidad y la corrupción que existe en torno a la asignación de plazas. Creo que esa es irreversible también, es decir, el Estado no puede ceder ni un ápice a los maestros a decir las plazas se concursan y las plazas las tiene quien tenga
la legitimidad y los méritos para ser maestro. Y la segunda, que me parece también muy importante, es la que tiene que ver con la evaluación. Ahí creo que en la evaluación coincido con Humberto, el Estado también tendrá que ser responsable, hacerse responsable de su déficit en años anteriores y tendrá que dar oportunidades de capacitación, pero a corto plazo. Es decir, yo me niego totalmente a la idea de tropicalizar niños en ciertas regiones. Sí, Es que ahí está el punto. A ver, hay varias cosas en las que quiero discrepar. Lo primero, obviamente llamar delincuentes es un término que no puedo compartir y me parece más peligroso criminalizar la protesta. Yo creo que todos los grupos tienen derecho a expresarse y a protestar y a manifestar inconformidades y hacia Pero cuando adelante violan la respecto ley, de la reforma. Pepe, que No, cuando violan la ley, una voy. persona que viola la ley es un delincuente. Hacia allá voy. Hay canales institucionales, en este caso, lo que viene para la reforma es la revisión de la Ley General de Educación. Pues sí, Y falta ahí, legislación está en el secundaria. Congreso, ahí creo que la protesta y las inconformidades deberían de canalizarse hacia esa discusión, cómo reglamentar, cómo aplicar y cómo llevar a cabo la reforma constitucional en las leyes secundarias. Por supuesto que nadie tampoco va a estar a favor de que en esas protestas se afecten intereses de terceros. Pero en este caso, Ángel, en buena medida, me parece que la escalada de protestas que hemos visto en las últimas semanas de parte de los maestros ha tenido mucho que ver justamente con la actitud de los encargados de aplicar y respetar la ley, que son no solamente el Estado federal, sino los estados, los gobiernos de los estados. Me parece que en buena medida, ¿qué culpa tiene el PRD en Guerrero de que le vayan y le destrocen su edificio, por ejemplo? Es una cuestión política, Ángel. Es que lo único que estoy viendo es que distingamos. Por eso, que lo juzguen y que haya órdenes de aprehensión. Distingamos en ese entre la sentido es lo que estoy diciendo, y los que son delincuentes. hechos en el que afectas a terceros. Pero el problema, Ángel, el problema es que verlo simplemente de esa manera, como la autoridad debe de imponerse y debe de aplicar la ley. Eso nos deja en una vaguedad también enorme. ¿Por qué vaguedad si la ley te voy a decir está? Te voy a decir por qué. Porque justamente lo que está reflejando buena parte de esta escalada es la falta de comunicación entre los distintos niveles de gobierno encargados de aplicar la ley. En buena medida, quien alentó la protesta fueron las posiciones de los gobernadores, en este caso de Oaxaca y de Guerrero, que apelando y aceptando las presiones de los maestros, fueron a meter contrarreformas a los congresos locales, a apelar, decía José Luis hace rato, a términos como la tropicalización y en general a mantener, digamos, o a tratar de manejar las excepcionalidades que tienen a los propios estados a veces incapacitados para aplicar la ley. Te doy un dato. La operación del desalojo de la autopista la llevó a cabo la Policía Federal. Cerca del 94% de las fuerzas federales hoy están certificadas y pasaron el examen de confianza. Y van a estar, según dice Mondragón, listas para cumplir con el asunto antes de que termine la prórroga en octubre. ¿Cuántos crees que son las policías estatales certificadas? No me meto yo en ese... 60%. Así es. Es decir, ¿quieres que apliquen la ley fuerzas policíacas estatales que no Pepe, tienen capacidad? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué en el resto de los estados, por qué no hay la misma actos de bandolerismo y de vandalismo que vimos ayer antier? ¿Por qué en los otros estados donde hay gobernadores más incapaces que uno que nunca está sobrio y el otro que tropicaliza las cosas? De otra naturaleza. Pues así ese es el problema. El problema es la forma de protestar. El problema es en un determinado momento y sacas el no operativo solo la forma, de la policía. Llega el comandante Espartaco, que es la estrella mediática ahorita. Yo soy igual que ustedes, soy mexicano, soy padre de familia, no sean gachos, denme un carril. Por favor. El conflicto no es el problema son los mecanismos institucionales para procesarlo. De acuerdo, Pepe, pero ¿por qué no más ahí? Fueron correctos. A ver, les propongo algo. Vamos a hacer una pausa en el desarrollo, pero no en la escalada. Regresamos con esa discusión. Estamos en Círculo de Ideas. Volvemos.
Regresamos a Círculo de Ideas, estamos hablando sobre la reforma educativa y pues el futuro de lo que será la negociación con la disidencia magisterial. Humberto, hace rato Ángel Verdugo aportaba un dato interesante. En el momento en que en Guerrero la CETEC está llamando un paro nacional, en Oaxaca más bien dice, no, nosotros regresamos a clases el lunes. ¿Estás viendo una división en el seno de la disidencia magisterial? Estoy viendo lo que es la oposición magisterial, un monstruo de 1000 cabezas, no hay coordinación entre ellos, más de una vez se han peleado unos grupos con otros, en fin. Y yo creo que esta es una desgracia. Por un lado, la oposición magisterial, con todos los líderes peleados entre sí, y por el otro, el gobierno de la República que impone alegremente al sucesor del Bester Gordillo en el sindicato y no pasa nada. Eso también me parece pues, no ilegal, yo creo que es alegal, es ignorante de la ley, de los reglamentos que rigen el propio sindicato. Llega el gobierno y dice, el próximo charro eres tú, le dice a un tipo y todos los demás lo acatan. A la vieja usanza. Eso me parece tan reprobable como el que los maestros bloqueen una carretera, los de la oposición, los de la coordinadora. ¿Qué vamos a hacer con eso? Martín. Esto está sirviendo para que cada una de las fuerzas políticas demuestre qué es o de qué está hecha. Estoy revisando información de que en el PRD hay opiniones encontradas. Totalmente. En el mismo PRD, el secretario general dice que la represión, etcétera. En el Senado, Barbosa dice, no, profesores, modifiquen su postura. Bueno, pues aquí estamos viendo de qué está hecho cada fuerza política, porque finalmente hay intereses políticos y hay vasos comunicantes en el conflicto. Como decía Humberto, es un monstruo de 1000 cabezas. De ahí lo complejo y lo delicado del tema a la hora de operar, tanto desde el punto de vista de seguridad y de hacer respetar la ley, como desde el punto de vista político para negociar con quién vas a negociar y qué cosas vas a negociar. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que negociar, no porque el Estado sea el benefactor y el redentor de todo como el viejo PRI de los años 60, 70 y 80, pero sí necesitas ver la cuestión social que detrás del conflicto magisterial representa el rezago histórico de muchos de estos estados que hoy en una minoría se oponen a la reforma educativa, pero que necesariamente el Estado no puede ser omiso a ese tipo de signos y a ese tipo de manifestaciones de toda una estructura que durante décadas ha empobrecido a esas comunidades. A lo mejor nosotros lo vemos desde otra perspectiva. Muchos de nuestros hijos han ido a escuelas privadas porque no hemos querido mandarlos a escuelas del Estado porque sabemos de la mala calidad con la que los van a educar o los van a formar, y viceversa. Hay familias que han mandado a sus hijos a escuelas del Estado y son gente de bien y es gente que ha logrado una carrera. O sea, no podemos nada más polarizar el problema hacia una cuestión de pura protesta o hacia una cuestión de que hay que aplicar la ley a rajatabla, ¿no? José Luis, tú ya lo decías, el corazón de la reforma es la asignación de plazas. Ya que esto va a ser discutido para la aprobación de la legislación secundaria, ¿cuál debiera ser la medida y el propósito de la evaluación? A ver, es que yo creo que lo que hemos estado hablando aquí los últimos minutos está circunscrito a entender que estamos hablando de un problema sistémico antiguo de este país, que es el tema sindical de los maestros, y que así como en medicina, en un hospital, cuando alguien tiene un miembro del cuerpo totalmente infectado, quedan pocas opciones más allá de cortar el miembro infectado. Creo que estamos aquí un poco hablando de eso, es decir, y me refiero, quiero aclarar una cosa, no me estoy refiriendo a que todos los maestros en este país nos sirvan. Hay maestros muy valiosos, la gran mayoría, pero desafortunadamente las cúpulas, quienes lo representan, es un sistema y es un gremio putrefacto. Y creo que ahorita eso es de lo que estamos hablando. Me parece entonces que lo que se tendrá que hacer, insisto, y lo decía hace un momento, es que no puede haber marcha atrás, es decir, puede haber opciones de tiempo, puede haber, digamos, un sistema escalonado, pero lo que no puede ser es que privilegiemos los derechos laborales de
alguien o de un grupo que sistemáticamente se ha venido privilegiando por múltiples razones a generaciones futuras. Creo que eso es lo que está, es la disyuntiva. Y yo creo que las generaciones futuras, el Estado tiene un derecho primario de darles hacia adelante lo que se merecen nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque si no, eso afecta en todo lo que hemos también hablado aquí. Es decir, no podemos llegar a China a anunciar inversiones porque pues, nos van a ver como diciendo, bueno, pero vamos a hablar de cuál es tu clase trabajadora y cuál es la mía. Es decir, todo se acaba redundando en un tema de recurso humano, capital humano y por lo tanto nivel de competencia a nivel mundial. Sí. Ángel Verdugo. A mí me llama mucho la atención esta preocupación que tiene Martín y que de alguna manera la tiene Humberto de vieja data, dirían los yucatecos, por la cuestión esta de lo social, de esto que pasa en esos estados. Tal parece que aquí caemos un poco, no digo que sea la posición de ellos, pero se asemeja un tanto en el pueblo bueno. El pueblo quiere hacer las cosas, el pueblo, ese pueblo con la mirada en el horizonte quiere triunfar, pero están los malos del gobierno, las cúpulas, como dice José Luis, que son malos en un cuarto negro con cucuruchos allá y todo. No, yo creo que hay ciertos anacronismos en las sociedades, hay ciertos grupos sumamente pequeños en el total de la sociedad que de alguna manera quieren vendernos el pasado como futuro. Particularmente en estos tres estados, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, son lugares que por su situación, coincido con los indicadores en términos de desarrollo humano de los tres, los menos desarrollados. Son los menos desarrollados y son el caldo de cultivo natural, diríamos en los años 60, para iniciar un movimiento contestatario. Lo hicieron en esos estados, se hizo en esos estados y ya van varios decenios, pero resulta que mientras ellos estaban enfrascados en eso, en llegar, en ganarse la confianza de los campesinos, el viejo concepto del foco guerrillero, para iniciar una lucha armada que diera por objeto establecer el socialismo, bla, 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 bla. 40 años después el mundo cambió, demostró el mundo que esa no es la vía para transformar las estructuras económicas y sociales. Y lo vemos tranquilamente en el caso de China, que citaba ahorita José Luis, y volteamos a otros, Vietnam, la lucha heroica contra el imperio, y ahorita es miembro de la Organización Mundial de Comercio. George Bush padre fue a inaugurar el centro de convenciones en Hanoi. Es decir, el mundo está, como diría el licenciado Gamboa, transitando por otras vías para llegar a buscar equidad o una mejor calidad de vida. Entonces, resulta que en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, resulta que hay grupos ahí que están interesados en mantener eso porque están agazapados y andan con la K-47 y se ponen el uniforme para que les tomen fotos los entrevistadores. Eso no tiene futuro. Pero tampoco puedo dejar de reconocer el hecho de que hay ahí personas interesadas en mantener eso. Termino diciendo esto. Por favor. ¿Se acuerdan ustedes cuando lleva el gobierno federal después del levantamiento con los rifles de madera en Chiapas, donde llega con inversiones y los primeros que se opusieron fueron los mismos zapatistas encabezados por el subcomediante Marcos? ¿Por qué? Porque no les conviene que haya progreso ahí, porque en ese momento ya no van a necesitar de esos mesías salvadores de la ni tendrán patria. críticos como Ángel Verdugo. Perfecto. Yo no sé si este movimiento tenga futuro, de lo que estoy absolutamente seguro es de que tiene pasado. Y es un pasado que forjaron los gobiernos priistas, que abandonaron a su suerte las escuelas normales, la formación de profesores, las escuelas, a los profesores frente al grupo. Estos son los responsables. Y cuando quieren no fueron darles marcianos. computación en inglés, no quieren. No fueron marcianos, fueron los priistas y ahora que los priistas lo arreglen y lo quieren arreglar a golpes. Algunos, No es no cierto, todos, Humberto, no todos, aclaro, porque Humberto, saben el costo de la represión. Achícale. Van a tener A ver, José cuidado. Luis. Pero yo te diría, ¿por qué creo que no va a tener los mismos efectos que movimientos como el del 68 y otros importantes? Porque no hay legitimidad social en este movimiento, porque como decía, el movimiento parte de abusos históricos y la gente, la sociedad en su mayoría, no está del lado de los maestros en esta ocasión. Entonces me parece... Pero no de esos maestros. De esos maestros, de esos. Es decir, Así es. claro, de esos que hoy se hacen representar
como a los maestros. No está la sociedad de su lado. En esos estados no estoy tan seguro, ¿eh? Son estados pero ahí están con una los gran números, miseria, Humberto. con una gran Pero, miseria, con un gran abandono. pero tú crees que no prefieren que a sus hijos los eduquen bien, los padres de familia más humildes de este país. Muy bien Me parece que los sí. eduquen bien. Pero hay un problema social grave. Yo lo que detecto ya, no metiéndonos a cuestiones de diferencias socioeconómicas, Correcto. sino cuestiones de convivencia social, lo que llaman los sociólogos, el tejido social. Hay un gran desgaste social, independientemente de la cuestión socioeconómica. Quienes puedan tener un nivel de vida medio alto, que no pasan por penurias, que no tienen este tipo de problemas, también traen ya un sentimiento de desgaste social, de decir, otra vez problemas con esto, otra vez no funciona una reforma, otra vez ya están bloqueando O sea, a los lo que maestros. tú dices, reforma educativa sí, pero requieren algo más esos estados. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa, y nada más aprovecho este espacio para hacer un breve comentario. Hablando de ese desgaste social y de ese cansancio social, yo quisiera pedirle al rector de la UNAM que hagan algo en Ciudad Universitaria. Los papás de los hijos que juegan cada fin de semana en una actitud lúdica para formarlos deportivamente, físicamente, padecemos cada 8 días el robo de partes de nuestros vehículos, de bicicletas, nos dan así cristalazos, es, la policía de la ciudad dice yo no puedo entrar porque es autonomía. Es un terreno autónomo, las patrullas de la propia UNAM coludidas con los delincuentes que van a robarse, pues ¿qué se roban? Herramienta, la bolsa de la señora, un papel que se les hizo interesante y finalmente ya uno va preparado para que si te abren el coche, pues no te lleven ni la cartera ni nada y te llevas lo de valor. ¿Por qué? Porque las instancias del Estado no nos han brindado la seguridad o las herramientas o las estructuras para una sana convivencia social. Es que el rector está muy ocupado en los temas que preocupan a la humanidad entera. Sí, pero pues, mientras que nos roben a los Martín hace un ciudadanos, momento que ¿no? me gustaría a mí insistir. Desgaste social, decía Martín. Yo me pregunto, el desgaste social que han vivido esos estados que en muchos indicadores, educación, pobreza, etcétera, están quizá de los más rezagados del país, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, es porque existen esta clase de grupos que no tienen futuro y que generan protestas, o es al revés, ¿no? o porque, y este es el punto que quiero subrayar, o porque justamente ahí vivimos una historia de poderes que tras la alternancia en el 2000 se fueron convirtiendo en, digamos, en pequeños feudos con pocos contrapesos, con pocos límites, en los que los gobernadores incluso estaban desarticulados de las políticas federales, que no tenían incluso dentro de sus propios estados contrapesos legislativos o en órganos autónomos como la federación, y que esa clase de estructuras políticas son las que generan o las que agravan muchos de los problemas sociales de los que estaba hablando Martín. Y en ese sentido, quiero insistir, buena parte del problema que estamos viviendo es por la desarticulación del propio Estado mexicano, pero no en general, sino entre sus niveles de gobierno. La descoordinación, me parece que es en buena medida la que está detrás, a veces hasta de la aplicación de lo que tanto han defendido aquí del Estado de Derecho. ¿Quién aplica el Estado de Derecho? ¿La Federación? Hay un fenómeno interesante. Locales, los municipios. ¿Quién? Estos gobernadores que fueron descritos en los primeros años de la alternancia como virreyes, como señores feudales todopoderosos, ahora están viéndose limitados, ¿no? Ahora están urgidos del apoyo a la Federación. Pero es que, a ver, yo ahorita el ejemplo que mencionaba Martín de lo de la UNAM, que tiene toda la razón, pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Es que traemos un abuso en los conceptos. Cuando a alguien se le ocurrió el término autonomía sindical, dijo esto da para invitar a toda mi parentela de por vida a ocupar un cargo, porque yo soy el líder sindical. Y es lo mismo que pasa en la UNAM. La autonomía universitaria, quien ha tenido la culpa de que pasen ese tipo de cosas, es la propia rectoría de la universidad, porque no deja que se metan las autoridades, y ese es el menos de los delitos. Sí, hay problemas de delincuencia, de tráfico de drogas, deforestación, de abusos sexuales, y donde la autoridad universitaria no permite que las autoridades locales intervengan. Es más,
a veces agarran y dicen, bueno, si ya están en muchos problemas, yo en cuanto salga de la universidad, ahí los agarras, pero no dentro de la universidad. Entonces, Ángel, un comentario para irnos. Para irnos, ¿qué diría yo? En relación con esto último que señaló Pepe, se me hace que estamos ante el clásico ejemplo del huevo la gallina. ¿Qué eres? Las estructuras políticas. Yo creo que las cosas, los problemas políticos no se pueden ver de esa manera, porque si efectivamente es la descoordinación, pues aquel viejo recurso que conocimos en los años 60, la desaparición de poderes, ponemos a uno nuevo y ese sí. Yo creo que las cosas tienen más aristas. Yo insisto en mi posición. Todos estos grupos medio contestatarios o que sueñan en que la guerrilla va a surgir otra vez por las condiciones de miseria y de marginación están totalmente perdidos. Nadie puede venir con posibilidades de éxito a vendernos el antepasado como futuro en este país y en ninguna otra parte del mundo. Pepe, buen día para irnos. Bueno, desde luego lo más fácil, si siguiéramos Ángel, sería que el Estado tome decisiones, voluntad, ponga en orden y como cuando los niños se portan mal, lo que te queda es darles un sillazo en la cabeza y seguramente los vas a tranquilizar, los vas a tranquilizar y tendrás la paz, pero de los panteones. En democracia hay que tomar en cuenta a los distintos intereses, hay que buscar consensos y en un Estado federal, por supuesto, pero que necesitas articularlo. Las dos partes ¿Cómo tienen quieres que establecer el Estado de Derecho si el Estado está fragmentado? Muy bien. ¿Cómo establecer el Estado de Derecho si está fragmentado? Chueco. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa por seguir el programa. Soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos el próximo domingo en Círculo de Ideas. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3_mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.